¿Cómo están? Muy buenas noches. A ver, vamos a iniciar la sesión del día de hoy, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar, vamos a ver más que todo la parte teórica de lo que se refiere a limpieza diaria y desinfección terminal de la unidad del paciente, ¿no? Que viene a ser un procedimiento que se requiere o es necesario en este caso para lo que es mantener sobre todo la limpieza en la estancia cuando tenemos al paciente en hospitalización. Entonces, existen dos tipos de procesos. Una que es la limpieza diaria o recurrente y otra que es la desinfección terminal cuando el paciente pues ya se va de alta o de repente ha sido cambiado a otro servicio o inclusive si es que ha fallecido, ¿no? Entonces, nosotros antes de recibir a otro paciente en esa unidad tenemos que desinfectar. Por eso se llama desinfección terminal de la unidad del paciente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esto nosotros vamos a hacer una práctica el día jueves para que ustedes vean o sepan cómo es que se hace, ¿no? Y que pueden utilizar pues materiales que estén en su casa. Para esto ustedes van a necesitar definitivamente una cama, una silla, van a necesitar mm, lo que es una toalla pequeña o un paño, ¿no? Ya después ya se les va a decir los materiales que van a necesitar y van a realizar su video. Acuérdense que todo video es calificado y es pues la parte que mayor peso tiene en este curso, ¿no? Listo, a ver, vamos a empezar. Primero, como parte introductoria, nosotros tenemos que saber que en el medio ambiente existen factores que contribuyen a la supervivencia y o reproducción de los microorganismos. MO significa microorganismos. O sea que el microorganismo, si no tiene un ambiente adecuado, no va a poder sobrevivir. Entonces, por ejemplo, en el caso de un centro asistencial, de un centro hospitalario, va a tener las condiciones necesarias. ¿Por qué? Porque puede haber humedad, puede haber de repente oscuridad, puede haber suciedad, ¿no? Presencia de secreciones. Entonces, esto va a ayudar a que el microorganismo sobreviva, ¿no? Permite o tiene las condiciones adecuadas. Al sobrevivir, obviamente también va a reproducirse y va a proliferarse en todas las superficies en las que ha estado el usuario, ¿no? Nosotros podemos encontrar, como ya ustedes saben, como ya vimos en lo que era la cadena epidemiológica, lo que son los virus, las bacterias, los protozoarios, ¿no? Existen muchos más que específicamente pueden generar enfermedades. Por ejemplo, los virus, las bacterias son los más conocidos, pero también tenemos los hongos, tenemos los parásitos, tenemos lo que viene a ser los protozoos, ¿no? Los priones. Entonces existen muchos microorganismos que pueden generar enfermedades. Y lamentablemente estando dentro de un centro asistencial, dentro de un hospital, estos microorganismos se vuelven más resistentes. Cada vez resisten más a los antibióticos, resisten más a los medicamentos y por lo tanto tienen un tiempo de vida más largo. Entonces nosotros, para evitar que exista estas infecciones cruzadas, para evitar que más personas se contagien, tenemos que actuar, ¿no? Y dentro de lo posible minimizar o reducir
el intercambio de estos microorganismos con otras personas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en la imagen, ¿qué creen ustedes que sea eso? A ver, ¿quién me puede dar su opinión? Alergias, Claro, puede ser un proceso alérgico, muy bien. Recordemos que las alergias se pueden producir, ¿por qué? Por muchos motivos. Dime, Ruiz, ¿ibas a decir algo? salpullido, Ya, puede ser un sarpullido. O sea, nosotros podemos atribuirlo a algo sencillo, como es un sarpullido, como ha dicho su compañera, que es producto del calor o de repente una reacción alérgica producida por las sábanas, producida de repente por las superficies en las que ha estado recostado este paciente, el uso de la bata, ¿no? Entonces nosotros tenemos que considerar todo eso. Ya tenemos que estar siempre al tanto. Muy bien. ¿Cuáles vienen a ser estos factores que se incluyen? O sea, ¿cuáles vienen a ser los factores que pueden ayudar a que estos microorganismos se mantengan vivos? Uno de ellos viene a ser la humedad, ¿no? Si bien es cierto, nosotros ya hemos visto que los centros asistenciales deben tener una cierta humedad, pero no puede pasar del 50%, porque si pasa de un porcentaje o del límite, ¿qué es lo que puede generar? ¿Cuál viene a ser el microorganismo que le gusta mucho la humedad? ¿Mm? ¿Cuál es el Los microorganismo? hongos, Miss. los Ah, hongos, Miss. muy bien, los hongos, claro. Entonces los hongos tienden a, les gusta más que todo lo que viene a ser la humedad, ¿no? Muy bien. A ver, sigamos. Acá está. A ver, un momentito, por favor. Ya está. A ver, entonces, uno de estos factores viene a ser la humedad. Ya ustedes mismos han dicho que los hongos tienden a crecer más rápido en áreas que son más húmedas, ¿no? Oxígeno, lugares donde hay poca oxigenación, donde hay poca ventilación. ¿Cuáles vienen a ser las enfermedades que prefieren lugares poco ventilados? ¿Cuáles vienen a ser las enfermedades que prefieren los lugares poco ventilados? Miss, el asma, Ya, ¿y el asma qué cosa viene a ser? ¿Qué tipo de enfermedades? respiratoria, Ajá, exactamente. Entonces, las enfermedades respiratorias también se condicionan por poca ventilación, ¿no? Donde hay mayor cantidad de oxígeno, entonces hay una mejor circulación del área donde nosotros nos encontramos y es menos probable que exista un contagio. Pero si no hay oxigenación, no hay ventilación, entonces las enfermedades se contagian más rápidamente, ¿ya? Por ejemplo, ahora, como ya hemos visto, ya ha llegado lamentablemente pues la enfermedad de lo que es la viruela del mono, que también se transmite por vías respiratorias. Entonces, todavía tenemos que mantener el cuidado mediante la mascarilla, ¿ya? Y lugares que están muy aglomerados, donde hay demasiadas personas, hay poca ventilación, entonces va a propiciar a que estas enfermedades se puedan contagiar con mayor facilidad.
La temperatura. La temperatura también es otro factor que va a influir, ¿no? Hay algunas enfermedades que se propagan cuando hay temperaturas altas o de repente cuando hay temperaturas bajas. Por ejemplo, en temperaturas altas, ¿cuáles vienen a ser las enfermedades que se propagan con mayor facilidad? A mayor temperatura, ¿cuál es cuáles son estas enfermedades? ¿Mm? ¿Cómo me explique? A ver, repite la pregunta. A mayor temperatura, ¿cuáles son las enfermedades que se propagan con mayor facilidad? La del calor, la insolación, puede ser. No, 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 enfermedades contagiosas. Ah, contagioso. Mayormente vienen a ser las enfermedades gastrointestinales, ¿no? Estas enfermedades son las que se propagan con mayor facilidad. Entonces ustedes se dan cuenta que la temperatura también influye. La luz, a mayor luz, al igual que la ventilación, muchos microorganismos pueden morir, ¿no? Porque entran los rayos solares. Pero si estamos en un lugar oscuro, en un lugar donde no entra iluminación, entonces eso también puede producir o fomentar la reproducción de microorganismos, ¿no? Por ejemplo, el moho, que viene a ser un tipo de hongo también, ¿no? Ustedes saben que los hongos les gusta mucho lo que es la humedad, lo que es la oscuridad, y así se reproducen más fácilmente. La suciedad. La suciedad especialmente por las partículas de polvo. Sabemos que con el aire pueden venir no solamente partículas de polvo, pueden venir otros restos también de suciedad, ¿no? Entonces es importante de manera diaria limpiar la unidad del paciente para evitar que estas partículas puedan afectar y producir más enfermedades de las que ya tiene el usuario. Y también los restos orgánicos, o sea, los restos de la misma persona. Por ejemplo, si tenemos un paciente que ha tenido una operación o que ha tenido una hemorragia, que ha tenido pérdida de secreciones, ¿no? Entonces, estos fluidos corporales que han salido, se han liberado del cuerpo de la persona, pueden estar sobre la superficie en la que se ha encontrado. En la camilla, puede haber estado en la cama, entonces, o en la silla. Entonces, es necesario que antes de que pueda otra persona contaminarse con estos restos, entonces tenemos que limpiar, ¿ya? En los centros de atención sanitaria se debe llevar un control estricto en relación con la limpieza y la desinfección de las distintas áreas, ¿no? Para evitar la proliferación de microorganismos. Entonces es importante aquí llevar bastante lo que es el control de la limpieza. Tomarlo a conciencia. Nosotros no podemos tomar estas cosas en juego. ¿Por qué? O de manera superficial, porque aquí estamos considerando el contagio de microorganismos a otras personas, ¿no? E inclusive a nosotros mismos. Entonces, tenemos que eliminarlos lo más antes posible. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre limpieza y desinfección más adelante, ¿no? Entonces, esto va a evitar con una adecuada limpieza y con una adecuada desinfección,
Entonces vamos a lograr que estos microorganismos se sigan reproduciendo. Y por ende, o sea, por consecuencia, las infecciones intrahospitalarias no se va a producir. ¿Alguien me podría decir qué son las infecciones intrahospitalarias o infecciones cruzadas? Son las mis buenas noches, Velarde. Sí, te escucho, hija. Son las infecciones que se dan dentro del hospital. Por ejemplo, cuando, en el caso de la limpieza de un hospital, cuando vas a limpiar, siempre se limpia de un área menos contaminada a un área contaminada. El área contaminada o roja, que es donde están los pacientes, que se dice, ¿no? Pero si nosotros hacemos al revés, limpiamos del área contaminada de los pacientes hacia el área menos contaminada, que puede ser, no sé, el estar de las enfermeras, toda esa área, Claro, estaríamos haciendo una contaminación cruzada. A eso se refiere. claro. Entonces, ¿qué significa? Como dice su compañera, es, ¿por qué se le llama infección intrahospitalaria? Porque se da dentro de un centro asistencial, ¿no? Dentro de un hospital. O sea, las personas no se contagian fuera, sino adquieren la enfermedad dentro del ámbito hospitalario. ¿Y esto debido a qué? Debido a una infección cruzada. ¿Qué quiere decir? Lo que había explicado su compañera, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que tenemos un paciente con neumonía y tenemos un paciente con una fractura de radio, o sea, en el antebrazo, ¿no? Una fractura. Son dos cosas diferentes. Una es una fractura, que no es una enfermedad infecciosa, ¿no? Sino que se ha producido por un accidente. Y la neumonía, que sí es una enfermedad infecciosa. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, por ejemplo, atendemos al paciente con neumonía, antes de atender al paciente con fractura, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué creen ustedes que deberíamos hacer antes de atender al paciente con fractura? Estamos atendiendo al paciente con neumonía, pero también necesitamos atender al paciente con fractura. ¿Qué hacemos? Desinfectarnos, desechar el EPP utilizado en el paciente con TBC. No, 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 TBC no, ojo, estoy diciendo Perdón, con neumonía. la enfermedad contagiosa que dijo. Ya, ¿qué EPP tengo que descartar? Guantes, mascarilla, mandilón, por todo lo que ha estado en contacto directo con el paciente. Ya, Y muy aparte de eso, desinfectarnos, bueno, con alcohol, no, lavarnos las manos. exacto, lavarnos las manos. Ojo, algo principal que nosotros debemos considerar viene a ser el lavado de manos, por favor. Eso es muy importante. ¿Por qué? Nosotros debemos tener ciertos criterios para no ir llevando los microorganismos a otras personas. Por eso se le llama cruzada, porque cruzamos o intercambiamos estos microorganismos con personas que no deberían tener esta enfermedad, ¿no? Y lamentablemente, si no nos lavamos las manos, no descartamos los EPPs contaminados, entonces vamos a ir portando los microorganismos y es más fácil para otra persona que está dentro del hospital adquirirlo, ¿no? Dentro de un hospital siempre la persona va a tener sus defensas bajas. Entonces hay que tener en cuenta esto. Entonces, por criterio, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primero tengo que atender a la persona, como dijo su compañera, a la persona que está menos contaminada, a la persona con fractura y después igual lavarme las manos antes de atender a otro paciente y recién atender a la persona que tiene neumonía. ¿Ya? Porque si no, voy a intercambiar estos microorganismos. Y eso es lo que no queremos. Por eso es que muchas personas, cuando están mucho tiempo en el hospital, a veces adquieren enfermedades, salen con enfermedades
con las que no ingresaron, ¿no? Por ejemplo, lo que les estaba diciendo, una persona con fractura y sale con neumonía. No debería ser así, ¿no? Entonces, eso es una responsabilidad que tiene todo el personal de salud, ¿ya? Muy bien, entonces eso es lo que nosotros vamos a evitar con la limpieza y desinfección. Producirse las infecciones intrahospitalarias, o sea, las IIH, ¿no? Por lo tanto, la mayoría de los objetos destinados a la atención requiere de algún procedimiento que elimine o disminuya los microorganismos, ¿ya? Para cortar la cadena de transmisión y ofrecer una atención segura. Ya nosotros hemos visto la cadena epidemiológica. Nosotros siempre tenemos que atacar al eslabón más débil o al eslabón principal. ¿Cuál viene a ser este eslabón principal? El microorganismo. Y si no podemos atacar al microorganismo, bueno, entonces atacaremos al reservorio o evitaremos la puerta de salida, pero por algún lado, por algún eslabón de esta cadena, nosotros podemos evitar. Eliminando o cortando uno de los eslabones, entonces va a ser difícil de que se contagie esta enfermedad, ¿ya? Ya nosotros sabemos, recordemos cuál viene a ser la unidad del paciente, ¿no? La unidad del paciente está conformada por un inmobiliario, por equipos que son necesarios para la atención del usuario. ¿Qué cosa viene a ser la unidad del paciente? Es el espacio físico de un servicio del hospital, implementado con inmobiliario y equipos que utilizará el usuario durante su hospitalización, durante su estancia, ¿no? Ahora, en la realidad, en nuestra realidad, nosotros vamos a encontrarnos con dos partes muy distales. Una, la realidad que se da en las clínicas y otra que se da, la realidad que se da en los hospitales. Cuando nosotros estamos hospitalizados, valga la redundancia, en un hospital, vemos que el cuarto no es personal, es comunitario, ¿no? Hay habitaciones que nosotros, o hay unidades que podemos encontrar de dos, o sea, comparten dos personas, o pueden compartir inclusive hasta 5 o 7 personas, que son salas más grandes. Por ejemplo, en lo que es la sala de puerperio, o sea, donde las mujeres dan a luz y ya después las llevan después de su parto, ¿no? Para que puedan, para que puedan recuperarse. La sala de puerperio. La sala de puerperio no es personal. Hay, a la vez, existen 8 mujeres más o 7 mujeres más. Entonces, tenemos que considerar que a mayor cantidad de personas también existe la probabilidad mayor de contagio, ¿no? Esa realidad nosotros la podemos encontrar en los hospitales del Estado, en los hospitales de salud, ¿no? Pero en lo que es la clínica es muy diferente. En la clínica nosotros vamos a encontrar que mayormente las unidades del paciente son personales, ¿no? Y que tiene la posibilidad de que el paciente pueda quedarse, ¿ya? Es muy diferente, pero tenemos que estar preparados para ambos casos. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar dentro de la unidad del paciente? Esto ya lo hemos visto, ¿no? Pero siempre es bueno recordar, siempre es bueno que nosotros refresquemos un poco la memoria. A ver, en el caso de la unidad del paciente, nosotros vamos a encontrar lo que es la cama, ¿no? Fíjense las características de la cama. Tiene, tiene barandas, o sea, tiene bastantes lugares donde puede haber contaminación,
¿no? Porque tiene barandas, tiene cabeceras, tiene la parte de los pies alto también, el somier, o sea, la parte de abajo del colchón, ¿no? Entonces, esto viene a ser la cama. Encontramos el portazuero también. El portazuero que puede ser, de repente, lo podemos colocar directamente en la cama, o sea, es fijo, el portazuero es fijo, solamente tiene los ganchos en la parte superior. Tiene los ganchos en la parte superior, pero también podemos encontrar estos portazueros rodantes, ¿no? Que tienen sus parantes y sus ruedas para poder movilizarse. Después tenemos lo que es el velador. El velador siempre está al costado de la cama del paciente. Vamos a encontrar la mesa auxiliar que se utiliza. ¿Para qué se utiliza esta mesa auxiliar? A ver, ¿quién me podría decir? O la mesa de cama, ¿no? También se le llama así. ¿Para qué se utiliza esta mesa auxiliar? Para que coma el paciente mismo. Ajá, el paciente mayormente lo utiliza para poder alimentarse, ¿no? Para poder colocar sus utensilios y bueno, el personal de nutrición viene a dejarle su comida aquí. Entonces, viene a ser algo que usa con bastante frecuencia, ¿no? Muy bien. Después tenemos lo que es el biombo, que en algunos casos puede estar presente, especialmente cuando la unidad es compartida, ¿no? Para poder mantener la privacidad del paciente. Porque no en todos los casos, como vimos en clases anteriores, la unidad del paciente tiene cortinas, ¿no? No siempre, solamente, bueno, en algunos casos en emergencia, pero en hospitalización se utilizan los biombos de 2 cuerpos o de 3 cuerpos, como se aprecia aquí en la imagen, ¿no? Después también vamos a tener lo que viene a ser las gradillas o las gradas, ¿no? Que puede ser de un solo peldaño o de 2 peldaños, dependiendo de la altura de la cama. Esto le va a permitir al paciente poder bajar con comodidad, porque de por sí las camas de hospital son altas, ¿no? Después también vamos a encontrar otros materiales, otros utensilios que se utiliza, por ejemplo, lo que es la chata, que también se le conoce como cuña. Esto le va a permitir al paciente, tanto hombre como mujer, eliminar sus necesidades, ¿no? Esto que se le conoce como urinal o papagayo, que se utiliza para que pueda miccionar el varón, solo el varón, ¿no? Y bueno, pues las tomas de oxígeno, ¿no? Aquí también vemos en otro caso que aparte de lo antes mencionado, tenemos lo que es el sillón, puede haber una silla, ¿no? Un sillón, un sofá, dependiendo, como les digo, del lugar de hospitalización donde se encuentra. Por ejemplo, esta es una unidad del paciente en una clínica, ¿no? Fácil. Listo. Vamos a ver qué cosa viene a ser limpieza. Limpieza viene a ser el proceso de separación de la suciedad depositada en las superficies inertes, ¿no? O sea, todo lo que nosotros estamos viendo aquí, lo que está haciendo el personal, viene a ser limpieza. La separación de la suciedad de las superficies. Puede ser paredes, puede ser de repente de la cama, de la mesa, del velador, del somier, de la cama, del colchón. Entonces, todo esto tiene que ser limpiado. Si bien es cierto, todos aprendemos a hacer limpieza, aunque ustedes no lo crean, nosotros también hacemos limpieza. Ustedes también lo realizan,
pero en los hospitales hay un personal específico que se dedica a la limpieza, pero ojo, en este caso también se les capacita para hacer limpieza de pisos, ¿no? De ventanas, ¿no? De servicios higiénicos, porque sabemos que el hospital viene a ser un lugar altamente contaminado, ¿ya? Entonces se debe utilizar, no se puede limpiar como igual como nosotros limpiamos en nuestras casas. Tiene que ser un procedimiento especial, tiene que ser un procedimiento particular, ¿no? Ahora, esto se hace en las superficies inertes. Lógico, la limpieza no se hace en el cuerpo humano, ¿no? Se hace de las superficies o de los objetos. ¿Cuál es el objetivo principal de la limpieza? El objetivo principal de la limpieza es la eliminación de la materia orgánica, o sea, todo aquello que ha tenido contacto con los fluidos de la persona, que puede ser visible o puede ser invisible. Por ejemplo, la persona ha estornudado, ha tosido, la saliva se seca, las gotas de saliva, pero quedan los microorganismos, ¿no? Nosotros no los podemos observar, pero es necesario eliminarlos, ¿ya? Eso viene a ser materia orgánica. Inclusive hasta las células que nosotros eliminamos, porque nuestra piel va cambiando cada cierto tiempo, y aunque nosotros no lo veamos, siempre dejamos células, ¿no? Y esto se considera materia orgánica, ¿ya? Que puede contaminar los objetos, dependiendo de la enfermedad que nosotros tengamos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una enfermedad respiratoria, ¿cuál va a ser la materia orgánica que vamos a expulsar y que puede ser contaminante? Las microgotas de saliva, ¿no? Si es, por ejemplo, una enfermedad eh, urinaria, del sistema urinario, en este caso, pues tiene que ver muchísimo el lugar donde la persona se sienta, los servicios higiénicos pueden ser una fuente de contaminación, ¿ya? Entonces, es importante la limpieza. Ahora vamos a ver qué cosa es desinfección. La desinfección se refiere a la antisepsia que se realiza sobre superficies materiales. ¿Qué cosa es antisepsia? Anti significa contra y sepsia significa infección, o sea, contra la infección, específicamente en las superficies materiales, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia que tiene la desinfección con la limpieza? Mientras que la limpieza es el primer procedimiento que nosotros tenemos que hacer antes de llegar a la desinfección. Por ejemplo, la limpieza se hace con un baño, se hace con un tipo de jabón especial, puede ser con clorexidina, puede ser de repente con un detergente. Ojo, un detergente especial, no es el detergente que nosotros usamos en nuestras casas, ¿no? Entonces, primero se hace la limpieza. ¿Por qué? Porque queremos sacar la primera capa, el primer contacto que ha tenido el paciente con esa superficie. Después, recién pasamos a la desinfección. En la desinfección se utilizan los famosos desinfectantes. ¿Qué cosa es un desinfectante? Sustancia química que destruye los microorganismos, ¿no? Ojo, ya aquí se está utilizando una sustancia más fuerte que se aplica sobre material inerte sin alterarlo, o sea, no va a perjudicar la superficie, no va a ocasionar ningún daño, ya sea, por ejemplo, en el metal, en el acero, en lo que es plástico, no tiene por qué ocasionar daño. Si ocasiona daño, significa que nosotros estamos utilizando el desinfectante en altas concentraciones, ¿ya?
Si se acaba el enlace, vuelven a ingresar, por favor, para continuar con la clase. Listo, entonces continuamos. Como les decía, en este caso, pues la desinfección viene a ser un proceso un poco más agresivo, ¿no? Y por lo tanto se utilizan los desinfectantes. A ver, vamos a continuar. Ya, ahora, para poder saber qué tipo de desinfectante o qué tipo de desinfección tenemos que utilizar, tenemos que saber los diferentes materiales y equipos que utilizamos en un centro hospitalario y también los niveles de desinfección. Existen tres niveles de desinfección: desinfección de nivel alto, de nivel intermedio y de nivel bajo. Pero para poder saber esto, primero tenemos que conocer una clasificación que hizo un científico que se llama Spalding, que propuso el riesgo de infección. ¿Qué quiere decir? Que clasificó los materiales, todos los equipos que se utilizan en un centro hospitalario de tres formas diferentes, ¿no? Tenemos los materiales considerados críticos. ¿Cuáles vienen a ser los materiales considerados críticos? Son aquellos que han tenido contacto directo con lo que viene a ser fluidos corporales, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuáles tenemos? Por ejemplo, tenemos las sondas, tenemos, por Las ejemplo, jeringas, Miss. las jeringas, muy bien, los instrumentos quirúrgicos, Sí. ¿no? Las pinzas, todo eso vienen a ser materiales críticos, ¿ya? Entonces, ojo, acuérdense, estos vienen a ser a aquellos, los críticos son aquellos que han tenido contacto con fluidos corporales, han tenido contacto con sangre, han tenido contacto con tejidos, ¿no? Por ejemplo, como les decía, los materiales quirúrgicos, esos son críticos, ¿ya? Ejemplo, las pinzas, tenemos lo que es la el espéculo, ¿no? Tenemos el bisturí, tenemos, por ejemplo, las hojas de bisturí, tenemos las agujas de sutura, todos esos vienen a ser materiales considerados críticos, ¿no? Los materiales considerados semicríticos, ¿cuáles vienen a ser estos? Aquellos que tienen contacto con piel y con mucosas. O sea, ya el contacto no es tan profundo, ya como en el caso de los críticos. Por ejemplo, tenemos, eh, supongamos, Los problemas. ¿los qué? Disculpa. No quiero meterme en tu vida. Si me valoras, lo harás. Si me amas, Mendoza, perdón. lo harás por mí. No te obligaré. Que me respete, que me ames. Mendoza, ¿estás bien?
¿Alguien puede comunicarse con su compañera Mendoza? ¿Tienen su número? Sí, Miss. A ver si pueden Parece comunicarse o ya, escribirle a su compañera. ya me... Miss, disculpa, ¿Mendoza o Montoya? Mendoza, hija, Mendoza. Ah, no lo tengo, Miss. Ya, no está su compañera Rimaicuna, ¿no? Tampoco, Miss. Ella Creo debe. que se murió su abuelito Uy, y, uy, uy. Mm, y estaba hoy día, creo, mm. enterrando a su abuelito. Ah, ya me imagino, ya entiendo. Ya, bueno, a ver, vamos a ver si podemos comunicarnos con su compañera, ¿ya? A ver, entonces, como les estaba diciendo, en este caso tenemos los materiales considerados semicríticos, ¿no? Los semicríticos vienen a ser, por ejemplo, aquí tenemos las sondas de endoscopía, tienen contacto, por ejemplo, no con sangre, pero sí tienen contacto con el ácido gástrico, con el ácido clorhídrico, ¿no? O sea, porque entran hasta el estómago. Después tenemos, entiendo, Velarde, ya no te preocupes. Ya, en este caso también tenemos lo que es, pues, las jeringas de anestesia, tenemos los laringoscopios, o sea, todo lo que tiene contacto con piel y mucosas, o sea, por ejemplo, la mucosa oral, la mucosa, todo lo que es mucosa respiratoria, eh, lo que es la mucosa vaginal, ¿no? Esos tienden a ser semicríticos. Por último, tenemos los materiales considerados no críticos. Los no críticos vienen a ser aquellos pues que no han tenido contacto con secreciones en ningún momento. Por ejemplo, tenemos las incubadoras, el estetoscopio, o sea, tiene contacto con ciertos fluidos de repente que no son altamente contaminantes, ¿no? El estetoscopio tiene contacto con lo que es el cerumen, pero si nosotros hacemos una buena desinfección, no va a haber ningún problema, ¿no? Listo. Entonces, según, como les digo, según la clasificación de Spalding, nosotros vamos a tener pues el riesgo de infección, críticos, semicríticos y no críticos. ¿Por qué es necesario saber esto? Porque según esto nosotros vamos a clasificar los materiales para poder hacer una adecuada desinfección. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la desinfección de alto nivel. Es el empleo de un procedimiento químico con el que se consigue destruir todos los microorganismos, excepto algunas esporas bacterianas, o sea, no del todo, ¿no? Las esporas, ¿qué cosa vienen a hacer? Las esporas vienen a ser parte de las bacterias. Entonces,
¿Tienen, tienen carga microbiana? ¿Tienen carga contaminante estas esporas? Sí. Si bien es cierto, la bacteria muere, pero las esporas se quedan y esto puede iniciar nuevamente una infección, ¿no? O sea, lamentablemente la desinfección de alto nivel no llega para tanto, ¿no? Este procedimiento se deja exclusivamente para aquel material semicrítico termosensible, o sea que no puede ser esterilizado. ¿Qué pasa? Que ay, me pasé. Existen algunos elementos, por ejemplo, regreso, a ver. En el caso de los materiales críticos, estos reciben un tratamiento especial que viene a ser la esterilización, ¿no? La esterilización viene a ser un procedimiento en el cual se elimina completamente todos los microorganismos. Ya no hay ningún microorganismo aquí. Pero hay materiales que no se pueden esterilizar, porque al esterilizarse se introduce en una especie de horno, ¿no? Y hay materiales que pueden ser, por ejemplo, de caucho, que pueden ser pues flexibles, que si les da mucho el calor se pueden dañar. Entonces, en ese tipo de casos se utiliza la desinfección de alto nivel. Por eso dice, para material semicrítico, termosensible, o sea que es sensible al calor y que no puede ser esterilizado, como por ejemplo los endoscopios. Los endoscopios, pues lamentablemente vienen a ser una fibra óptica de un material bastante flexible, como si fuera una manguera, ¿no? Una manguera de caucho o una manguera de plástico. Entonces, no se puede esterilizar. Se utiliza este tipo de desinfección. ¿Cuáles vienen a ser los elementos de desinfección más utilizados? Los yodóforos. O sea, son sustancias y, por ejemplo, este viene a ser un yodóforo, ¿no? Viene a ser una sustancia que se diluye. Lo único que nosotros tenemos que hacer es leer las indicaciones para poder desinfectar estos materiales. Leemos las indicaciones porque cada fabricante tiene su propio método de dilución. Supongamos que en este caso de los yodóforos se utiliza, por ejemplo, 10 mililitros. Tienes que utilizar, por ejemplo, 2 tapas y diluirlo en 2 litros de agua, por ejemplo, según las indicaciones, ¿no? Entonces, estos son los yodóforos. El formaldehído. El formaldehído, por ejemplo, viene así, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, son frascos, son galoneras que se nota que son de paredes bastante gruesas, ¿no? Que en su gran mayoría son opacas, o sea, no dejan pasar la luz, porque si no, este tipo de líquidos, este tipo de desinfectantes puede alterarse, puede malograrse, ¿no? Ah, mira, su compañera justo me estaba diciendo que ha habido temblor en Moquegua, Velarde, ¿no? Y ha habido 6 temblores continuos, miren. Ha habido por eso es que a veces ingresa y a veces sale, ¿no? Está inestable el internet, ¿no, Velarde? Mm, bueno, pues hay que estar preparados de todas maneras, ¿no? No, eso se puede dar en cualquier momento. A eso que cuando son seguidos,
Los, los temblores se les conoce como enjambre, así se le llama. O sea, cuando hay varios en un mismo lugar, en el mismo epicentro. Ya, listo. Muy bien. Vamos a seguir entonces. A ver. Como les decía, normalmente estos elementos, estas sustancias, tienen sus indicaciones. O sea, si en algún momento ustedes, por ejemplo, llegan a trabajar a un centro hospitalario, ahí les mandan a hacer una desinfección de alto nivel, se puede utilizar, ya tienen su reglamento, ¿no? Pueden ser el yodóforo, el formaldehído o el glutaraldehído, que viene a ser este. Tiene sus indicaciones, ya tiene sus indicaciones y por lo tanto nosotros lo único que tenemos que saber es que se utiliza para materiales de semicríticos. La desinfección de nivel intermedio. Tenemos el empleo de un procedimiento químico con el que se consigue inactivar todas las formas bacterianas. Por ejemplo, lo que es el Mycobacterium tuberculosis, o sea, el nivel intermedio ayuda a eliminar esta bacteria, ¿no? Así como la mayoría de virus y de hongos, pero lamentablemente tampoco destruye las esporas bacterianas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tenemos? ¿Qué sustancias tenemos? Tenemos el alcohol etílico, tenemos al 70%, ¿no? Pero esto no es como el alcohol que nos venden en las farmacias, por si acaso, es diferente, ¿no? Es un componente diferente. Y aquí tenemos el peróxido. ¿Ya? Este tipo de sustancias ayuda a eliminar estos microorganismos. Igualito, si ustedes se dan cuenta, también no viene en frascos transparentes, son opacos, ¿no? Son bastante gruesos para que no se altere su contenido. Y tenemos la desinfección de bajo nivel, en donde se emplea un procedimiento químico con el que se pueden destruir algunos virus y hongos. También se puede destruir el Mycobacterium tuberculosis. No, no, perdón, no se puede destruir en lo que es la bacteria de la tuberculosis ni tampoco las esporas bacterianas. Es de bajo nivel. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que se utiliza? Se utiliza la famosa lejía, ¿no? Se puede utilizar o conocido con qué otro nombre, la lejía con qué otro nombre se conoce. ¿Con qué otro nombre se conoce la lejía? Hipoclorito de sodio. Sí, muy bien, Ruiz. Hipoclorito de sodio, claro, que nosotros también lo utilizamos en casa, ¿no? Entonces, eso se utiliza en la desinfección de bajo nivel. Muy bien. Ya, ahora sí, vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos aspectos. Ya vamos a entrar de lleno a lo que es pues la limpieza diaria o también se le conoce como la limpieza recurrente, específicamente en lo que es disculpen, en lo que es la unidad del paciente, ¿no? La limpieza diaria o limpieza recurrente es el procedimiento mediante el cual se limpia y desinfecta cada día la unidad del paciente para garantizar al usuario un ambiente seguro y con la menor cantidad posible de microorganismos. ¿Ya? Ojo, por ejemplo, en la unidad del paciente, ¿qué tipo de desinfección creen ustedes que se utiliza? ¿La de alto nivel, la de nivel intermedio o la de nivel bajo? ¿Cómo dijo mi?
en la unidad del paciente, ¿qué tipo de desinfección creen ustedes que se utilizaría? ¿La de bajo nivel, la de nivel intermedio o la de nivel alto? Alto. ¿Alto, seguro? ¿Y dónde se encuentra el paciente? Claro, ¿dónde está el paciente? ¿Cuál sería? ¿Alto, bajo, alto, intermedio o bajo? Intermedio, ¿ves? A ver, retrocedamos. Miren, la de nivel alto se utilizan estas sustancias, iodoformo, formaldehído, glutaraldehído. En la de nivel intermedio se utiliza alcohol etílico, desinfectante y peróxido. Y en la de bajo nivel, la lejía o hipoclorito de sodio. ¿Cuál se utiliza? Intermedio, ¿ves? No, No, bajo, Bajo, mis. bajo. ¿Por qué? Bajo nivel, mis. ¿Por qué? Porque en este caso, este tipo de sustancias tienen que utilizarse con mucha protección, por ejemplo, con mascarilla, con guantes, no cualquier guante, se tiene que utilizar con guantes gruesos, así como se utiliza esos guantes, no son los quirúrgicos, sino esos guantes mm, como para lavar ropa, ese tipo de guantes se utiliza. ¿Por qué? Porque eso se va filtrando a la piel, se va absorbiendo a través de la piel y eso no es conveniente porque hasta cierto punto puede llegar a ser tóxico, ¿ya? Entonces, estos no, es de nivel bajo. Ustedes van a ver que se utiliza la lejía nada más, ¿no? Para poder desinfectar el hipoclorito. Y aún así, cuando se utiliza lejía, el mismo olor puede ocasionar en algunas personas reacciones respiratorias, ¿no? Algunos son bastante sensibles al olor de la lejía. Listo, entonces la limpieza diaria, ¿no? Consiste todos los días se tiene que limpiar. Esto es cuando el paciente va a permanecer varios días hospitalizado, ¿no? ¿Qué es lo que se limpia? Se limpia el portazuero, se limpia lo que son las barandas de la cama, lo que es el velador, la mesa auxiliar, ¿no? Listo. Ahora, la desinfección terminal es el procedimiento mediante el cual se limpia y desinfecta totalmente una unidad después que el paciente haya salido, siempre y cuando el paciente haya sido dado de alta, haya fallecido o se haya trasladado a otro lugar, a otro servicio, a una clínica, a otro hospital, qué sé yo. Pero al fin y al cabo ya no está en esa unidad, ya no va a regresar. Entonces ahí se hace la desinfección terminal. Por eso se le llama terminal, cuando ya ha terminado su estancia en la unidad, ¿no? Se prepara para recibir y nosotros realizamos esta desinfección porque nos preparamos para recibir a un nuevo ingreso, a otro paciente, ¿no? Garantizándole un ambiente confortable y libre de microorganismos, sobre todo, ¿no? O sea, que no haya restos orgánicos del anterior paciente. Consideraciones generales. ¿Qué tenemos que considerar tanto para la limpieza recurrente como para la desinfección terminal? Primero, realizar el lavado de manos antes y después del procedimiento. Esto no se puede obviar, tenemos que considerarlo siempre. Esto, como les dije, el lavado de manos viene a ser pues el viene a ser la piedra angular de la bioseguridad. O sea, es lo más básico, pero también lo más importante, ¿no? La limpieza debe realizarse desde las áreas más limpias a las más sucias, o sea, de lo menos contaminado a lo más contaminado. ¿Por qué? Si lo hacemos al contrario, podemos dispersar la contaminación.
¿no? La limpieza se debe realizar con guantes, siempre. Si no es el guante de procedimientos, el común, doble guante, si es posible, ¿ya? Para evitar las rupturas, pues, de los guantes y tener contacto con lo que es el líquido de limpieza. La limpieza debe ser por fricción o por arrastre. Ya más adelante vamos a ver un video, ¿no? Por fricción o por arrastre. Tenemos que limpiar, tenemos que retirar todos los restos que haya, ¿no? Friccionando, eliminando. ¿Por qué? Porque si se mantiene ese resto sobre la superficie, no va a dejar actuar adecuadamente al desinfectante, ¿ya? La limpieza destinada a sacar el polvo de objetos deberá ser con una toalla humedecida con agua, enjuagando cuantas veces sea necesario para tener una fase limpia, o sea, una superficie limpia, ¿no? Toda la basura y elementos contaminados, todo lo que nosotros podamos sacar del área de la unidad del paciente, se retiran en bolsas de desecho, desde la unidad del paciente hasta el área sucia, ¿no? Vamos a ir recolectando, vamos a ir recogiendo. El equipo de aseo, una vez que nosotros finalicemos, tiene que ser lavado, secado y al término de cada turno, ¿no? O sea, nosotros para el próximo turno tenemos que dejarlo limpio y ordenado y tenemos que guardarlo en su lugar y tiene que ser un lugar donde haya bastante corriente de aire para evitar pues que esta humedad se genere más bien la producción de microorganismos, ¿no? Y también pues para que haya una buena ventilación, porque recuerden que de todas maneras estamos usando desinfectantes, ¿ya? Listo, muy bien. Eso debemos tenerlo en cuenta. Vamos a ver el procedimiento de limpieza recurrente, ¿ya? Primer paso, ya ustedes saben, lavado de manos. Segundo, preparar y trasladar el equipo necesario, todo lo que vamos a necesitar. El paño, vamos a necesitar de repente una toalla. De preferencia se utilizan esos paños, ¿no? De limpieza. Vamos a utilizar baldes, vamos a utilizar la solución para poder diluirla, agua, ¿ya? Iniciar la limpieza con la secuencia descrita anteriormente. Vamos a ver en un video que se utiliza detergente, agua y desinfectante. O sea, como les digo, un tipo de jabón especial que es la clorexidina y se utiliza diluido, ¿no? En el agua y vamos a ir limpiando. Porque recuerden que todo lo que está en la unidad del paciente no es de tela, no va a absorber el líquido, todo es material impermeable, no va a pasar el agua, ¿no? Entonces va a ser bastante útil para poder limpiar, ¿no? Después vamos a pasar al portazueros. O sea, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a limpiar? El portazuero, donde nosotros colocamos el suero para la administración de medicamentos endovenosos. Después, limpiar la mesa auxiliar. Vamos a pasar limpiando el velador y su interior. Es importante, ¿no? La limpieza recurrente, recuerden que es cuando todavía el paciente se encuentra hospitalizado, ¿no? Limpiar la silla y otros accesorios. Limpiar las gradillas, o sea, el peldaño, ¿no? Donde el paciente puede bajar. Llevar el equipo lavado, seco y ordenar, o sea, todo lo que hemos utilizado.
Y por último, lavarnos las manos. O sea, el proceso de limpieza recurrente es más corto. Y si se dan cuenta, aquí no incluimos el colchón, no incluimos la cama, ¿no?, del paciente. Desinfección terminal. Volvamos a recordar qué es la desinfección terminal. Es el procedimiento mediante el cual se limpia y desinfecta totalmente una unidad cuando el paciente ya se va de alta, ha fallecido o ha sido trasladado a otro servicio. Se prepara para recibir a un nuevo ingreso, ¿no? También esta desinfección terminal se realiza una vez a la semana en áreas críticas. Por ejemplo, se utiliza en sala de operaciones, ¿no? Es necesario. Una vez a la semana se programa este tipo de desinfección. Sala de operaciones, unidad de recuperación del paciente posoperado, ¿no? Esas son áreas críticas. En UCI, unidad de cuidados intensivos, ¿ya? ¿Cómo es el procedimiento? Aquí sí es más complejo, es más detallado, es un poco más laborioso. El procedimiento de desinfección terminal. Empezamos con el lavado de manos. Preparamos y trasladamos el equipo necesario, ¿no? Siempre debemos tener nuestros materiales a la mano. Eso quiere decir con lo que vamos a limpiar y con lo que vamos a desinfectar. Y también debemos traer toda la ropa de cama que vamos a utilizar. No podemos estar trasladándonos. Se me olvidó esto, entonces voy a ir. Me olvidé de traer. No, ya nosotros debemos, antes de realizar nuestro procedimiento, tenemos que mentalizar qué es lo que vamos a necesitar, ¿no? Retirar la basura y los elementos contaminados en bolsas rojas, o sea, todo lo que haya quedado en el velador, en la mesa auxiliar, de repente en la silla, en las gradillas, entonces todo eso en bolsas rojas, ¿no? Aflojar la ropa de cama en forma envolvente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar de las esquinas, de los extremos. Ojo, primero empezamos por la cabecera. Jalamos las sábanas y las colchas de la parte superior, ¿no? Y después las esquinas inferiores, todo guiado hacia el centro de manera envolvente para que quede envuelto todo lo que ha tenido contacto con el paciente, ¿ya? Y esto se coloca en el cesto de ropa sucia. Y en el caso de que las colchas o de repente las secreciones, la ropa de cama haya tenido contacto con fluidos, se coloca en una funda roja y debemos rotularlo de que es lencería de riesgo biológico, ¿no? Para que tenga una limpieza especial en lavandería. Ya, ojo, hay que tener en cuenta esto. Por ejemplo, ¿en qué servicios nosotros deberíamos tener bastante cuidado? Por ejemplo, en ginecobstetricia, en sala de parto, sala de operaciones, todas esas ropas que salen de ahí tienen un riesgo biológico. ¿Por qué? Porque han tenido contacto directo con sangre y con secreciones, ¿no? Bastante contaminantes. Muy bien. En UCI y USIN también, ¿no, Miss? Exacto, muy bien. En UCI y en USIN, claro, ¿no? Porque son pues lugares críticos de bastante cuidado, ¿no? Muy bien. Después colocar el material en la mesa auxiliar o el velador, ¿no? Ya nosotros debemos tener nuestra ropa de cama lista, lo que vamos a colocar, ¿no? Y también pues todo el resto de material para poder hacer la limpieza, los baldes, el agua, el desinfectante, nuestros guantes, ¿no? La bata, la mascarilla, el gorro. Vamos a mover el inmobiliario y separarlo de la pared. O sea, como la cama está pegada a la pared, vamos a dejar
un espacio entre la cama y la pared para poder pasar y poder también desinfectar la parte de la cabecera, ¿no? Entonces vamos a separar el velador, vamos a jalar la cama, la silla, las gradas, o sea, todo lo vamos a mover. Iniciar la limpieza con la secuencia detergente, agua, desinfectante. O sea, empezamos siempre con lo que es limpieza. Después vamos a empezar con el portazueros, la mesa auxiliar, el velador y su interior. O sea, el mismo, aquí ya es el mismo proceso de la limpieza recurrente, ¿no? O la limpieza diaria. Después del velador y su interior, la silla y otros accesorios. Y aquí sí se incluye la cama, o sea, el colchón y también el somier, ¿no? Dejar secar, porque de todas maneras va a haber humedad, ¿ya? Hay que dejarlo secar. Mientras está secando, nosotros podemos ir limpiando la gradilla o el peldaño, ¿no? Llevar el equipo igual, lavarlos, que seque, dejarlo secar y ordenarlo, ¿no? Para el siguiente turno. Hay que ser ordenados, por eso se caracteriza bastante lo que es, pues, enfermería, por ser ordenado, ¿no? Y por último, lavarnos las manos. Consideraciones generales. La limpieza y desinfección correcta, tenemos 3 técnicas y 4 principios. ¿Cuáles son estas técnicas? Son importantes que nosotros nos aprendamos esto. ¿Cuáles son las técnicas? Las de arrastre. La técnica en 8. La de arrastre se hace, por ejemplo, en superficies planas. La de 8 se hace en instrumentos circulares, como por ejemplo el portazueros, ¿no? En zigzag también se hace en superficies planas. Los principios, cómo es el orden que nosotros debemos seguir al momento de limpiar o de desinfectar, de arriba hacia abajo, porque recuerden, lo de arriba es menos contaminado y lo de abajo es más contaminado, ¿no? Del centro a la periferia. Esto se utiliza, por ejemplo, en el caso del colchón. Nosotros vamos a ir limpiando por arrastre del centro hacia la periferia. Del centro, regresamos al centro, a la periferia. Levantamos nuestra mano del centro a la periferia, o sea, del centro al borde, del centro al borde, del centro al borde. El tercer principio, limpio a sucio. Nosotros tenemos que ver la parte que es más limpia y tenemos que ir en ese orden, de lo limpio a lo sucio. Adentro, afuera. ¿Por qué? Porque lo de adentro es menos contaminado y lo de afuera es más contaminado. Muy bien. Materiales. Ahora sí, ¿qué materiales vamos a utilizar? Los baldes, los recipientes para las soluciones. Mayormente utilizamos 2 baldes o tinas, ¿no? Se utiliza tinas, toallas o paños para limpieza, hipoclorito de sodio, que viene a ser la lejía, guantes, obligatorio, mascarilla también, mandil y el gorro. Ojo, el mandil tiene que ser siempre de manga larga, no puede ser el de manga corta. Y gorro, ya para evitar la caída del cabello, la contaminación del cabello. Miren, ¿cómo es que nosotros vamos a utilizar los paños? De la siguiente manera, estiramos nuestra mano, vamos a doblar una parte, o sea, lo vamos a dividir en 3, ¿no? Colocamos nuestra mano en el centro del paño y vamos a hacer como una especie de guante, ¿no? Eh, sí, de guante. En este caso, un extremo vamos a tapar la mano, ¿no? Así como se ve aquí. Después el otro extremo cubre
la primera porción, la parte superior la vamos a doblar y la vamos a introducir así. Vamos a hacer una pañoleta. Listo, entonces como les estaba diciendo, nosotros vamos a hacer como una especie de guante, como si fuera un guante de box, ¿no? Lo vamos a introducir y vamos a sacar nuestro dedo pulgar y de esa manera nosotros vamos a ir limpiando, ¿no? Así vamos a formar nuestro paño de limpieza. ¿Mm? Principios de limpieza y desinfección según la OMS. La limpieza ayuda a eliminar los agentes patógenos. Eso va a evitar que se concentre en las superficies, ¿no? Ese es el primer principio. Segundo, limpiar con agua, jabón o un detergente neutro y aplicar una fuerza, como por ejemplo la de arrastre, o cepillar o frotar, va a ayudar a retirar y reducir la suciedad, los detritos, o sea, los restos, ¿no? Y la materia orgánica, pero no destruye los microorganismos, lamentablemente, ¿no? La materia orgánica puede impedir el contacto directo de un desinfectante con la superficie. Por eso les digo, primero se tiene que utilizar lo que es la limpieza. Limpiamos esas superficies y recién de ahí podemos utilizar el desinfectante, ¿no? ¿Por qué? Porque si de frente nosotros vamos a desinfectar, entonces esa superficie no va a ser adecuada para poder eliminar y no va a poder hacer efecto el desinfectante, ¿no? Porque va a haber una capa que va a impedir que el desinfectante actúe. Para desinfectar eficazmente una superficie es importante el método, la concentración y el tiempo de contacto. O sea, ¿qué tipo de método vamos a utilizar? Ya saben, arrastre en 8 o en zigzag, ¿no? La concentración de la solución. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar el hipoclorito de sodio, ¿qué cantidad de hipoclorito en qué cantidad de agua? Y el tiempo que va a permanecer ahí, ¿no? Las soluciones deben prepararse de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Es muy importante. Si utilizamos detergentes, si utilizamos otro tipo de desinfectantes, ya sean las de alto nivel, las de nivel intermedio, tenemos que mirar siempre la etiqueta para saber cómo es que hay que diluirlo, porque si lo diluimos de una manera incorrecta, o ya sea muy diluido o muy poco diluido, puede disminuir la eficacia e inclusive, por ejemplo, si está muy diluido, no va a hacer efecto. Y si está muy poco diluido, está muy concentrado, puede hacer daño al usuario por el olor, por los restos del desinfectante que puede quedar, puede generar reacciones alérgicas o inclusive puede generar lo que viene a ser una intoxicación, ¿no? Y también puede dañar las superficies si está muy concentrado, ¿no? Los productos a base de cloro, como el hipoclorito de sodio, se presentan en forma de líquido. Se deben disolver en agua para que actúe como antimicrobiano. Por ejemplo, puede combatir el rotavirus, ¿no? Que viene a ser un virus que ataca especialmente a las vías digestivas. Por ejemplo, aquí miren, tenemos un cuadro que es muy importante que nosotros sepamos en qué momento utilizar. Por ejemplo, si es para lavado de manos y lavado de ropa, tenemos diferentes concentraciones de hipoclorito de sodio. Ustedes fíjense, por ejemplo, en el que compran, qué porcentaje tiene, ¿no? Ahí viene. Si es, por ejemplo, al 1%, en el frasco viene así, ¿no? La presentación, la concentración es al 1%. Cuando vamos a utilizar 50 mililitros de lejía con 950 de agua.
O sea, vamos a completar ¿cuánto? Sumándolo, ¿cuánto sería en total? 950 más 50. ¿Cuánto sería en total? 1000. 1000, claro, 1 litro, ¿no es cierto? O sea, para poder completar 1 litro, 50 mililitros de lejía y 950 de agua. Aquí también, miren, dense cuenta, todos completan 1 litro, ¿no? En 1 litro de agua. Muy bien. A medida que va aumentando el porcentaje, la cantidad de lejía es menor y la cantidad de agua es más. Listo. Si es para desinfectar superficies y pisos y utensilios de limpieza e inclusive mortuorios, o sea, esas camillas donde colocan a los pacientes, a los fallecidos, entonces aquí sí se utiliza diferente. ¿Qué cantidad? Si es un hipoclorito de sodio al 1%, 100 mililitros, igual se completa para poder completar 1 litro de agua, ¿no? 100 mililitros, 900 mililitros de agua. Si nosotros queremos más cantidad, tenemos que ir de acuerdo a las mismas proporciones, ¿ya? Recuerden. Si, por ejemplo, yo quiero utilizar 2 litros de agua, ¿cuánto sería entonces? 200 mililitros de lejía y 1800 de agua, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Sería el doble, ¿no? ¿Ya? Entonces, igualito, si ustedes se dan cuenta, a mayor porcentaje de hipoclorito de sodio, menos cantidad y de lejía y más cantidad de agua. Si es en el caso de derrames de fluidos corporales como sangre, vómitos, ¿no? Aquí sí se utiliza mitad, en la del 1%, que es la que más se usa, ¿no? Mitad, 500 de lejía y 500 de agua, ¿no? Si es al 3%, 154 mililitros de lejía y 846 de agua. Y así vamos viendo, ¿no? Listo, esa es la concentración para que sea efectivo. O sea, tiene su dilución o su medida de acuerdo a la situación en la que lo vamos a utilizar, ¿no? Listo. Y por último, vamos a ver un video. Voy a compartir con audio. Ya está. Bueno, aquí tenemos una unidad del paciente. Tenemos lo que es el portazuero. El portazuero me va a servir para colocar todos los medicamentos que el paciente pueda recibir. Tenemos también una sillita en la cual el paciente va a hacer uso para no estar siempre en la camita, y esto me ayuda para evitar lo que son úlceras por presión. Tenemos lo que es un velador. El velador, como ustedes se dan cuenta, tiene que estar al alcance del paciente. ¿Qué vamos a colocar aquí? Los útiles de aseo, de pronto una ropita, las zapatillitas, para que el paciente pueda hacer uso de este velador. También tenemos obviamente lo que es la camita, con su respectivo colchón donde el paciente va a descansar. Tenemos también lo que es una mesita auxiliar. La importancia de la mesita auxiliar es para que el paciente pueda alimentarse sin necesidad de incorporarse de pie. Y por último tenemos la gradilla, la cual va a servir al paciente para que se logre incorporar, ya sea de la sillita a la camita o viceversa. Es interesante y es importante entender, porque aquí tenemos una unidad del paciente típica, lo más básico que el paciente tiene que utilizar y tiene que hacer uso. Como ustedes ven, aquí no existen floreros, aquí no existe alguna cosa con la que el paciente pueda caerse. Ahora, es importante entender que el paciente va a estar, ya sea por su patología, muchos días internado en un hospital. Por obvias razones, el paciente tiene que bañarse todos los días, y también el área donde está el paciente tiene que ser cambiada, los tendidos de cama, realizar una limpieza diaria, realizar obviamente una desinfección terminal.
Cuando yo realizo una desinfección terminal es cuando el paciente ya ingresa, sale de la unidad hospitalaria. Y cuando yo hago una limpieza diaria es cuando el paciente sigue estando en la hospitalización, pero obviamente no puedo tenerle todo el día en un ambiente inseguro, en un ambiente sucio. Por eso es importante entender esto. Ahora, existen muchos procedimientos, existen muchas secuencias, pero la que nosotros vamos a utilizar es la siguiente. Primero vamos a hacer lo que es la limpieza o desinfección del portazuero. Luego vamos a hacer la limpieza o desinfección de lo que es la mesita auxiliar, seguidamente de lo que es el velador, luego lo que es la sillita, luego tenemos lo que es la camita con su respectivo colchón y luego vamos a terminar con lo que es la gradilla. La primera estructura que vamos a limpiar y o a desinfectar es el portazuelo. Hay que entender que para este procedimiento tenemos que tener siempre la bioseguridad, lo que es la bata, lo que son los guantecitos, lo que es la mascarilla, de pronto un gorrito, ¿ya? Y aquí tenemos una manopla. Necesitamos siempre tener en cuenta la utilización correcta de un desinfectante que esté aprobado directamente para la aplicación de lo que es los hospitales, de una manera segura para los pacientes. Para entender este tipo de situaciones, este tipo de procedimientos, es importante saber lo que son las técnicas y lo que son los principios. Existen tres técnicas, lo que es la técnica de zigzag, lo que es la técnica de arrastre y lo que es la técnica en ochos. Y también tenemos principios, 4 principios. El primer principio es de arriba hacia abajo, del centro a la periferia, de lo limpio a lo sucio y de adentro hacia afuera. Ya entendiendo ese tipo de principios y técnicas, yo puedo acoplar referente a la forma de mi elemento de la unidad del paciente. Seguimos. Voy a utilizar la técnica de ochos con el principio de adentro hacia afuera. Voy a utilizar la técnica en ochos con el principio de arriba hacia abajo. Siempre teniendo en cuenta lo que es la ergonomía al momento de realizar estos procedimientos. Voy a hacer de adentro hacia afuera con una técnica de arrastre. Patita por patita. Siempre acoplando lo que son las técnicas y los principios. Una vez de que hago las 4 patitas, tengo que hacer llanta por llantita. Obviamente tenemos que ir cambiando paulatinamente si el trapo ya está muy sucio, ir intercalando con agua limpia y obviamente ir aplicando lo que es el desinfectante. Este elemento que vamos a limpiar y o a desinfectar de la unidad del paciente es la mesita auxiliar. Vamos a aplicar lo que es de arriba hacia abajo con la técnica de arrastre. Toda la parte superior. ¿Listo? Después, filos. Obviamente siempre entendiendo qué técnicas y qué principios son los que voy a acoplar dependiendo la forma del elemento que estamos limpiando y o desinfectando. De arriba hacia abajo una sola pasada, de arriba hacia abajo con técnica de arrastre. Luego me voy patita por patita, técnica de arrastre del centro a la periferia. Y por último me voy patita por patita, siempre teniendo en cuenta lo que es la ergonomía para evitar lesiones. El siguiente elemento que vamos a limpiar y a desinfectar de la unidad del paciente es el velador. Comenzamos con la parte superior, técnica de arrastre, los filitos. Una vez de que estamos ahí, procedemos a abrir el cajón y hacemos
los laterales, siempre aplicando la técnica y principio adecuado para la forma del elemento que estamos limpiando y desinfectando. Técnica de arrastre, los laterales, los bordes. Una vez que estamos ahí, cerramos el cajoncito y abrimos la parte inferior. La parte superior, primero técnica de arrastre, de adentro hacia afuera. Luego los laterales, iniciando desde adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo. La otra carita, de arriba hacia abajo, técnica de arrastre. Luego la parte interna. Y luego tenemos la parte inferior, de adentro hacia afuera, con técnica y de arrastre. Luego la carita interna de lo que es el segundo cajón, los bordes, de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Una vez que estamos aquí, procedemos a cerrar el cajón y luego hacemos la carita anterior, de arriba hacia abajo, con técnica de arrastre. Luego los laterales, de arriba hacia abajo. Segundo lateral, de arriba hacia abajo, con técnica de arrastre. Y por último, tenemos la parte de atrás, de arriba hacia abajo, con técnica de arrastre. Y terminamos con las patitas. Siguiente elemento, lo que es la sillita. De igual forma, acoplado a los principios y técnicas referente a la forma de ese elemento. Vamos, la parte posterior, técnica de arrastre y principio de arriba hacia abajo. Luego, de arriba hacia abajo. Y hacemos una pasada. Ya tenemos el respaldar. Luego nos dirigimos a la parte donde se posa el paciente para sentarse. De igual forma, técnica de arrastre con su respectivo principio. Luego la parte inferior. Y luego seguimos lo que son las patitas. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Con técnica de arrastre. De arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Obviamente cuando hay estas uniones también tenemos que limpiar y desinfectar con una sola pasada con técnica de arrastre. El siguiente elemento que vamos a limpiar y o desinfectar es la cama junto con el colchón. Es importante que en todo lo que hemos realizado, los elementos, las diferentes técnicas y principios, obviamente existen en cada lugar, existen diferentes procedimientos. En este caso les voy a indicar el procedimiento que normalmente se debe aplicar. Primero vamos a limpiar y a desinfectar aplicando la técnica y principios de la parte posterior. Técnica de arrastre con un principio de arriba hacia abajo. Luego realizamos lo mismo en la parte anterior. ¿Ya? Como ustedes se dan cuenta, yo no logro alcanzar a esa parte de ahí, por el mismo hecho de que estos elementos, al ser grandes, tengo que aprender a dividir mitad por mitad para no tener ningún inconveniente, porque lo peor que podemos hacer es estar apoyándonos o subiendo sobre estos elementos, porque recuerden que aquí estuvo recostado un paciente con una patología X, y si yo lo hago puedo contaminar. Entonces, en estos casos es importante dividir por el tamaño del elemento más que todo. Mitad por mitad. Ahora, yo puedo irme por la parte de atrás, no hay ningún problema. Y después, los bordes de la cabeza.
Una vez de que estoy ahí, tengo que entender de que este elemento yo no puedo retirar el colchón y colocarle sobre otro lugar. Tengo que aprender a limpiar y yo a desinfectar el colchón junto con la camita. Lo que hago es colocar el colchón de esta manera. Como ustedes se dan cuenta, ya tengo expuesta lo que es la rejilla. Obviamente, por la misma forma yo no puedo estar de un lado al otro, pues tengo que dividir. Lo que normalmente yo hago es una técnica de arrastre del centro a la periferia, de arriba hacia abajo, y dividir de arriba hacia abajo. Bien. De igual forma hago el mismo procedimiento a nivel del colchón. Lo que estoy haciendo es una técnica de arrastre aplicando lo que es un principio del centro a la periferia. Como ustedes se dan cuenta, la suciedad está quedando en la mitad de la camita. Lo mismo, me voy a dar la vuelta y voy a realizar el mismo procedimiento. Una vez de que está ahí, puedo colocar limpio con limpio, desinfectado con desinfectado. Y procedo a la siguiente mitad del colchón. Como ustedes se dan cuenta, la suciedad quedó aquí de lo que fue bajando. Ahora, obviamente, tengo que ir retirando para que la suciedad baje a la parte inferior. Voy con el colchón. De igual forma, técnica de arrastre del centro a la periferia. Como ustedes se dan cuenta, la suciedad está quedando en esta parte. Lo mismo. De arriba hacia abajo, técnica de arrastre del centro a la periferia. Lo mismo que hice entonces ahora con esa cuestión de que la suciedad queda en la parte inferior. Lo mismo aplico en la mitad siguiente. Una vez de que ya está hecho esta mitad junto con la siguiente de allá, doy la vuelta al colchón y ahora me falta realizar la limpieza o desinfección de la parte superior. Obviamente, siempre aplicando de la forma de la camita, no puedo estar topando. Entonces, lo que yo hago es del centro a la periferia con técnica de arrastre, de arriba hacia abajo. Mitad del colchón. Mitad del colchón, los bordes del colchoncito y lo mismo hago en la siguiente mitad. Una vez de que ya esté realizado el colchón junto con la rejilla, me falta lo que son estas uniones, estos largueros. Una sola pasada de arriba hacia abajo. Listo. Una vez de que estoy ahí, me voy a la parte de los pies de la camita. Lo mismo. Técnica del centro a la periferia, de arriba hacia abajo, la parte anterior, la siguiente mitad. Luego me voy a la parte posterior, de igual manera, de arriba hacia abajo. Y termino con lo que son los bordes del pie de cama. Y lo único que me falta ahora, jóvenes, es las patitas junto con estas uniones. Como ustedes se dan cuenta, más abajo están las patitas que estas uniones. Entonces tengo que ir con este tipo de protecciones que tiene la camita. Técnica de arrastre, principio de arriba hacia abajo. Y por último, patita por patita con sus largueros. Una. Dos. 3, 4. Como ustedes se dan cuenta, estoy aplicando tanto técnicas como principios. El elemento que vamos a hacer la limpieza y desinfección es la gradilla. Con su respectiva técnica, los laterales, la parte inferior y por último, patita por patita.
Listo. Y con eso finalizamos el día de hoy, chicos, ¿ya? A ver, ¿quiénes se encuentran presentes? Está Santorio, Choxe, Presente, Miss. listo. Está Panduro, Velarde. Ujú. Está Taco, Pérez. Presente, Miss Pérez. Bien, bien. Montoya, Ollagues, Vidaurre. Gómez, muy bien. No, perdón, García. García, Presente, Miss, buenas. muy bien. Tiyazuca también está. Listo. Ujú. Ruiz también estaba, ¿no? Listo, muy bien. Listo, chicos, entonces nos encontramos el día jueves, ¿ya? Para poder seguir reforzar la parte práctica de lo que es la limpieza recurrente y la desinfección terminal de la unidad del paciente. Listo, chicos, entonces nos encontramos el jueves, ¿ya? Cuídense, que tengan buenas noches. Igualmente, Miss, buenas noches.